Yo elegí para este auxiliar hacer en una pregunta de cada uno de los teoremas más importantes del ramo, que son teorema de Gauss, que veremos en la P1, teorema de Stokes, que veremos en la P2, y el teorema de Green, que lo veremos en la P3. Así que comenzamos. Bueno, la P1 nos dice que tenemos esta superficie de acá, que corresponde a la parte del casquete esférico unitario que queda por encima del plano z igual a 2i. Ok, nos dicen que bosquejemos ese. Ok, acá, bueno, el bosquejo lo tengo hecho de antemano. Acá está el plano z igual a 2i. Y la superficie S va a ser, como dije, la parte del casquete esférico que va a sobresalir. Ok. Y nos dicen que encontremos una parametrización regular para esta superficie. Ok. Entonces acá, bueno, es un casquete esférico, así que está claro que la mejor opción es usar coordenadas esféricas, por supuesto. Usemos esféricas en donde el radio de la esfera va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque es la esfera unitaria, ¿cierto? Entonces, nuestra parametrización va a quedar en función de los ángulos de phi y de teta, porque el r está fijo, vale 1. Y acá son simplemente las coordenadas esféricas de toda la vida. Esto es seno phi, coseno teta. Esto es seno phi, seno teta. Y finalmente coseno phi. Y con la restricción de que z tiene que ser mayor que 2i. Es decir, que el coseno de phi es mayor o igual que 2 seno de phi seno de teta. Ok, ahora, esta expresión que nos quedó es una expresión muy difícil de trabajar para poder despejar alguno de los ángulos y poder definir el dominio, digamos los límites de tanto de phi como de teta. De hecho, personalmente ni siquiera sé si sea posible. Así que y eso nos va a provocar problemas para la parte B, donde nos piden calcular una integral de flujo. Así que va a ser muy difícil trabajar esa expresión para conseguir el dominio de phi y teta. Ok, y finalmente nos piden ver que la parametrización es regular. Ok, veamos que es regular. Veamos que la parametrización es regular. Ok, acá quiero que se den cuenta de que es un casquete esférico, por lo tanto, sus vectores normales, su campo de vectores normales va a ser el vector normal unitario va a ser igual a el R tongo de las coordenadas esféricas, ya que ustedes, y me imagino ya lo conocen. Y esto es equivalente a que los vectores tangentes, el producto cruz de los vectores tangentes de phi y teta es igual a R tongo. ¿Y por qué se tiene esta equivalencia? Recordemos que esto, por definición, es esto, ¿ya? Por la definición del campo de vectores normales unitarios.
Y además nosotros sabemos que R es, bueno, unitario. ¿Por qué? Porque el vector es unitario de coordenadas ortogonales. Vamos a tener que su norma vale 1. Ok, y eso nos lleva a que, bueno, que su norma no vale 0, por supuesto. Si es 1 no es 0. Y recordemos la definición de norma. En el CBB ustedes vieron que la norma de un vector vale 0 si solo si el vector vale 0, ¿cierto? Entonces, si esta norma no vale 0, equivalentemente, el vector no vale 0, equivalentemente, este producto cruz no va a valer 0, y eso nos lleva a que la parametrización es regular. Recordemos que una superficie es regular cuando ese producto cruz, no vale 0. Parametrización regular. Ok, la otra manera de ver que la parametrización no, es regular es matraca de calcular cada una de las derivadas parciales de la parametrización para luego calcular el producto cruz, perdón, y comprobar que esa cosa no vale 0 y que esa es la manera en la que lo tengo escrito en la pauta, ¿ya? Que es como la manera lenta pero segura, ¿cierto? Así que, bueno, con eso concluimos la parte A de la P1. Así que ahora vamos a la parte B. Que en la parte B, acá lo que nos piden es calcular el flujo de cierto campo vectorial orientado con la superficie normal exterior a la esfera, ¿cierto? Ahora, acá es donde viene el problema, de que nosotros no tenemos el dominio de phi y teta, por lo tanto no vamos a poder calcular el flujo por definición. El flujo por definición. Bien, por lo tanto, bueno, usemos la otra herramienta que tenemos para calcular integrales de flujo. Usemos el teorema de Gauss. Ok. Ahora, aquí es una cosa súper importante que de hecho que es un típico error en este tipo de desarrollos, y es cuando la gente intenta ocupar el teorema de Gauss sobre superficies que no están cerradas, ¿ya? Así que cuando quieran calcular un flujo usando Gauss, deben cerrar la superficie. La deben cerrar y luego hacer el mismo planteamiento que hice en el auxiliar 4 y que ahora lo vamos a volver a hacer. Entonces, tenemos que, ese de partida no es una superficie cerrada, es el casquete esférico abierto, un pedazo de esfera abierto. Así que, para eso, cerremos ese. ¿Y cómo lo vamos a cerrar? Bueno, acá yo tenía un dibujo ya preparado de antes. Ya. Me lo voy a dejar aquí. Ok. Nosotros tenemos la superficie S y lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar aquí esta tapa. ¿Y esta tapa qué vendría a ser? Bueno, vendría a ser acá donde se intersecta con el plano z igual a 2c. Y de esa manera nos va a quedar
una superficie cerrada, ¿sí? Así que ahora definamos las cosas. Vamos a definir este E de acá. Ya. E lo vamos a definir como va a ser simplemente la intersección entre la esfera unitaria y el plano en z igual a 2c. ¿Ya? Es básicamente toda la parte del plano z igual a 2i que queda dentro de la esfera. Vamos a definir también omega como la región que cierra el E unión S. Por lo tanto, esto nos lleva directamente a que la frontera de omega va a ser E unión S, ¿cierto? Así que con eso finalmente, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que el flujo sobre la frontera de omega va a ser el flujo sobre S, que es el flujo que nos piden. ¿Ya? Esto de acá es exactamente el mismo planteamiento que hice en el otro auxiliar, y es que es un planteamiento bien estándar, ¿sí? Y acá es enfatizar mucho en la idea de que para usar el teorema de Gauss hay que cerrar las superficies y hacer este planteamiento. Así que la integral que nos piden calcular, que es esta de acá, va a ser igual a integral sobre flujo, o sea, integral de flujo sobre la frontera de omega menos la integral sobre nuestra etapa E. Bien. Así que en lugar de calcular directamente este flujo, calcularemos los otros dos flujos y los vamos a restar. Así que esta va a ser nuestra primera integral para la que vamos a usar Gauss. Y la segunda integral, que va a ser una integral que vamos a calcular por definición, pero va a ser mucho más fácil que calcular por definición esta integral, que de hecho esta integral es directamente imposible calcularla por definición mientras no tengamos el dominio de la parametrización. Bien, así que partimos con 1 y acá vamos a chequear las hipótesis de Gauss. Primero chequear las hipótesis. Y hipótesis del teorema de Gauss. Bien, así que ¿cuáles van a ser esas hipótesis? Bueno, primero que nuestra superficie es cerrada y acotada que es regular por pedazos. ¿Y por qué va a ser regular por pedazos? Porque es la unión entre dos superficies regulares, así que por lo tanto va a ser regular por pedazos. Regular por pedazos. Y la otra hipótesis, que es que en el campo vectorial que nos definen es de clase C1. Es de clase C1 en todo R3. Y en particular lo va a hacer en la adherencia de omega, que es lo que nos interesa. Así que bien, habiendo chequeado la hipótesis de Gauss, podemos usar Gauss. Y eso nos va a llevar a que la integral de flujo que queremos calcular ahora va a ser la integral de volumen sobre la divergencia de f de v. Bien. Y acá
es donde ustedes se van a preguntar, a ver, pero si no tenemos parametrización para S, ¿cómo lo vamos a tener para omega? ¿No? Fíjense que igualmente esto sale. ¿Por qué? Porque primero calculemos la divergencia de f y ustedes, bueno, podrán notar que esa divergencia vale 1. En este auxiliar, estos cálculos que son más fáciles, digamos, me las voy a saltar, pero en la pauta cualquier cálculo va a estar hecho con lujo de detalle, ¿bien? Así que esta divergencia vale 1, por lo tanto, esta integral va a ser simplemente esto de acá, y esto de acá es el volumen de omega. Lo voy a escribir aquí abajo. Volumen de omega. Ya. ¿Y cuánto vale ese volumen de omega? Fíjense ustedes que... Espera, con este dibujo mejor. Fíjense ustedes que el plano z igual a 2i. Bueno, como es un plano que pasa por el origen, lo que hace es que me divide a la mitad de la esfera unitaria. Acá queda una mitad de la esfera unitaria y por debajo queda la otra mitad. Así que el omega, que es todo lo que está aquí encerrado en la esfera, entre la esfera y el plano, va a ser la mitad de la esfera unitaria. Bien. Y ustedes conocen la fórmula del volumen de una esfera, que es, bueno, es una fórmula conocida, ¿ya? Ustedes pueden darlo por... Sí, ustedes pueden darlo por conocida. En este caso es la esfera de radio 1, así que va a ser 4 pitercios, pero la mitad de eso. Y eso finalmente nos va a dar 2 pitercios. Bien, y con eso tenemos calculada la primera integral, y con esto evadimos el problema de no tener la parametrización, porque no la teníamos del todo. Para tener una parametrización correcta necesitábamos tener el dominio tanto de phi como de teta. Así que prácticamente no teníamos parametrización, pero igualmente el problema salió. Bueno, ahora falta calcular la otra integral, pero la otra integral es posible es posible calcularla por definición. Así que, por definición, y ahora aquí, bueno, para calcular una integral de flujo hay, por definición, una cosa importante que se me fue a mencionar. El teorema de Gauss, calcula el flujo considerando la normal exterior. Que es justo la que piden. Ya. Sí, pueden chequear esto acá. Normal exterior a la esfera. Bien. Así que estamos muy bien con eso. Así que ahora sí. Segunda integral. Por definición. Y acá bueno, lo que les decía, que varios pasos. El primer paso es parametrizar E. Así que, ¿cómo va a ser esta parametrización? Ya, tenemos que z es igual a 2i y que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es menor o igual que 1. Bien, eso nos lleva a que x cuadrado más y al cuadrado más 2i al cuadrado, reemplazando z igual a 2i, es menor o igual que 1. Y eso nos va a llevar a que x cuadrado más 5i al cuadrado va a ser menor o igual que 1. Y acá más de alguno se va a estar preguntando, ¿y esto qué representa?
Ok. Cuando yo tengo, y esto sucede bastante, una constante multiplicando x al cuadrado más otra constante, perdón, la misma constante multiplicando y al cuadrado, lo voy a hacer así mejor. Tengo una constante multiplicando x al cuadrado más la misma constante multiplicando y al cuadrado, y eso digamos que igual a 1, pero podría ser igual a cualquier otra constante. La cosa es que esto es algo que estamos ya acostumbrados a trabajar y podríamos comprobar que es una circunferencia, ¿sí? No es difícil, algo con lo que ustedes están familiarizados. Ahora, cuando el C1 y el C2, digamos tengo un C1 y un C2 que son diferentes, esto es una elipse, ¿ya? Es una elipse, y de hecho por eso yo le puse E a la superficie, E de elipse. Bien, para que tengan presente eso, ¿ya? Es el... Si tengo dos constantes diferentes multiplicando a x cuadrado, y cuadrado y sumándose, es una elipse. Donde más encima tengo, me aparece acá el 1 acá, que es bien parecido a la ecuación de la elipse. Aunque en todo caso lo de la constante que esté del otro lado no es tan importante porque yo puedo pasar dividiendo por cualquier otro número para que me quede el 1 del otro lado. Así que, ¿qué es lo que se hace en este tipo de casos? Como uno está menos acostumbrado a trabajar con elipses, recomiendo dejar escrito esto con la ecuación de la elipse con la ecuación de la elipse que ustedes conocen desde dentro del cálculo. Bien. Y ahora notar que la ecuación de la elipse es con un igual a 1. En este caso es un menor o igual que 1. ¿Y eso por qué? Bueno, porque esto no es una elipse, sino que es toda la superficie que está encerrada en la elipse. Bien, es simplemente por eso. Y acá, ¿qué es lo que se hace? Recuerden que por el auxiliar 1, el auxiliar que hizo, el primer auxiliar que hubo, que lo hizo el Fabián, la parametrización de la elipse es parametrización de la elipse es el x es el a y por un coseno de teta, y el i va a ser b seno de teta, con teta moviéndose entre 0 y 2pi. Bien, en este caso el a vale 1, ya, acá está el a y acá está el b. Entonces en este caso sería un coseno de teta, y del otro lado tendríamos un seno de teta dividido en raíz cuadrada de 5, ¿sí? Así que la parametrización la parametrización de la curva E, ¿qué es lo que se hace para parametrizar la superficie que está dentro de una elipse? Vamos a considerar exactamente la misma parametrización de la elipse, pero le vamos a multiplicar tanto al eje X como al eje Y un ρ que se va a mover entre 0 y 1, ¿sí? Y de esa forma lo que hacemos es, con este ρ rellenamos, por así decirlo, rellenamos la elipse, ¿bien? ¿Y qué hacemos con el eje Z? Tenemos el Y, tenemos el X. Bueno, recuerden que además estamos en el plano Z igual a 2i. Por lo tanto, Z va a ser igual a 2ρ seno teta raíz de 5. Bien. Con teta moviéndose entre 0 y 2pi. Y ρ moviéndose entre 0 y 1. Perfecto. Así que esta es la parametrización de la superficie E. Siguiente paso para calcular una integral de flujo es calcular el diferencial de área. Bien.
Y en este caso, bueno, tenemos que calcular nuevamente. Como dije, me voy a saltar estos cálculos que son, con digamos, más fáciles. Eh, pero la primera derivada parcial de la superficie va a ser coseno teta, seno teta dividido 5 y 2 seno teta dividido 5. Bien. La otra derivada parcial va a ser menos rho seno teta rho coseno teta raíz de 5 2 rho coseno teta raíz de 5. Así que el producto cruz entre las derivadas parciales va a ser, bueno, ustedes pueden chequearlo, pero nos va a quedar este vector, nos va a quedar rho raíz cuadrada de 5 y eso multiplicado por el vector 0 menos 2, 1. Ok, siguiente paso, elegir la orientación. Elegir orientación. Ya. Bien, recordemos que el teorema de Gauss, como ya lo mencioné, calcula el flujo considerando la normal exterior. Y en nuestro procedimiento lo que estamos haciendo es que ahora tenemos el flujo de toda la frontera de omega y le queremos quitar el flujo que hay en la tapa para quedarnos solamente con el flujo en S. Así que para que efectivamente restemos el flujo que nos calculó el teorema de Gauss, tenemos que considerar esta normal, la normal que baja. Fíjense ustedes que este vector va de arriba hacia abajo. ¿Y qué quiere decir que baja? Bueno, en términos más formales, que el eje Z, el eje de la altura, es negativo. Así que necesitamos la normal que baja, digámoslo de esa manera. Es decir, aquella tal que Z sea negativo. Y esto que calculamos nosotros, el Z vale 1, es positivo, porque aparte esto de acá también es positivo, ¿sí? Así que el diferencial de área con el que nos vamos a quedar va a ser esta cosa multiplicada por menos 1, ¿ya? Que sería cambiarle los signos a todos. Entonces nos quedaría 0, 2, menos 1 y con los diferenciales respectivos, ¿cierto? Bien, ahora, teniendo el diferencial de área, ahora nuestro siguiente paso va a ser calcular el campo vectorial evaluado en la parametrización producto punto con nuestro diferencial de área. Y bueno, ustedes hacen este cálculo y lo que les va a dar va a ser algo bastante sencillo. Van a llegar a raíz cuadrada de 5 rho de teta. Bien. Así que ahora finalmente llegamos a el último paso, que es calcular la integral.
Entonces, la integral de flujo sobre la superficie E va a ser 0,2pi 0,1 de menos 5 rho de teta. Esta integral no es nada del otro mundo, nos va a dar menos 5pi. Con eso tenemos la segunda integral que necesitábamos, así que por lo tanto la integral que me estaban pidiendo va a ser simplemente 2pi tercio menos 5pi, y eso va a ser igual a pi multiplicado por 2 tercios más raíz cuadrada de 5. Bien, listo. Con eso ya tenemos concluida la P1, ya que era bien parecida a lo que había hecho en un auxiliar anterior, en el auxiliar 4, pero como les dije, primero, es muy típico este tipo de ejercicio, y segundo, es muy típico el error de tratar de usar el teorema de Gauss sobre una superficie que no está cerrada, ¿ya? De toda la hipótesis de Gauss, que la superficie sea cerrada, yo creo que es la más importante, ¿bien? Así que ahora vamos con el teorema de Stokes, con la P2 que trata del teorema de Stokes, donde vamos a tener un problema bien parecido, como se le puede hacer harta analogía, porque es un problema donde nosotros no vamos a tener la parametrización de la curva que nos piden, pero aún así con el teorema de Stokes la integral de trabajo va a salir. Bien, nos dan acá un campo vectorial, nos dan también, nos hablan de una curva que está en el manto del cilindro, pero cuya altura desconocemos, que está en el sentido antihorario, y nos piden calcular el trabajo, ¿sí? Así que gamma está en el manto del cilindro de radio R. Así que su parametrización va a ser, ok, en el eje X, fácil, R coseno teta. En el eje Y, fácil, R seno teta. Ahora viene la parte difícil. Esto de acá es una función z que depende del ángulo, porque a medida que cambia el ángulo, cambia la altura. El tema es que nosotros desconocemos cuánto vale esa altura. Así que acá nuevamente no tenemos parametrización. Así que no podemos calcular el trabajo por definición. Así que, en el caso de calcular integrales de trabajo tenemos dos herramientas. En esta vamos a usar Gauss, pero por ejemplo, cuando el campo es conservativo, que spoiler, este campo no es conservativo, así que con eso ya se cae esa opción. Pero cuando el campo es conservativo, también ustedes saben que hay maneras diferentes de calcular un trabajo sobre un campo conservativo. Espera, acabo de decir Gauss y esto no es Gauss, esto es Stokes, perdón. Así que vamos a ocupar Stokes. Así que, ok, al igual que como lo hicimos con Gauss, acá primero
lo primero es chequear las hipótesis. Chequeamos las hipótesis. Ya. Primero, bueno, gamma es cerrada, ¿sí? Está encerrada, digamos, se mueve en el manto del cilindro, ¿cierto? Es simple, si que la parametrizamos yendo de 0 a 2pi, le da solamente una vuelta al manto. Y también es regular, bueno, el enunciado nos dice que es regular. Bien. El S, sea S, la superficie cerrada por gamma. Tenemos que esta superficie es orientable regular. Ya, ¿y por qué es orientable? Bueno, orientable regular. Acá no basta, basta con dar una explicación bastante sencilla. Y es que yo puedo elegir esta curva, y esto pueden verlo al ojo, digamos, no hace falta dar una justificación más formal. Yo puedo elegir entre dos orientaciones diferentes. Una superficie que no es regular, no, perdón, que no es orientable, perdón, es cuando yo no puedo elegir una orientación, por ejemplo, la cinta de Möbius. Ese es el clásico ejemplo de una superficie que no es orientable. Bien, y si una superficie es orientable implica que es regular, ¿sí? Por eso que se habla de orientable regular. ¿Por qué? Porque para que sea regular necesito tener un campo de normales que no sea nulo. Y de esa manera recién ahí puedo elegir una orientación. Bien. Así que para que sea orientable tiene que ser regular, así que uno habla simplemente de orientable regular. Y la otra hipótesis, que el campo que nos definen es de clase C1, nuevamente en todo el espacio, en particular lo va a hacer en la adherencia de S, que es lo que nos interesa. Así que acá nuevamente podemos usar Stokes. Usar Stokes. Y lo que hace, bueno, el teorema de Stokes es que me va a transformar una integral de trabajo, me la va a transformar en una integral de flujo, ¿sí? Ahora, en lugar de calcular el trabajo del campo F sobre la curva gamma, voy a calcular el flujo del campo rotor de F sobre la superficie que encierra gamma. Así que en este caso tenemos una integral de flujo que vamos a calcular por definición, ¿sí? Otra integral de flujo y, bueno, calcularla por definición haciendo los mismos pasos que hicimos antes. Acá le vamos a agregar un paso más. Hay que agregarle un paso más, que es primero calcular el rotor de F. Porque, bueno, necesitamos saber con qué campo vectorial estamos trabajando, ¿cierto? Así que este rotor de F va a ser igual a 0,0,2x menos 4y. Bien, una expresión bonita para el rotor, de hecho. Así que ahora sí, vamos a hacer los pasos de... Ahora vamos a hacer los pasos de una integral de flujo por definición. Lo primero es parametrizar la superficie. Ok. La parametrización, en este caso, va a ser... Ok. Tenemos que rellenar este espacio que está dentro del cilindro. Así que el eje X va a ser un ρ coseno de teta, con ρ moviéndose entre 0 y r, y el teta moviéndose entre 0 y 2pi. Así que el eje Y va a ser un ρ seno de teta, y que la altura nos sigue provocando problemas, porque no sabemos cuánto va a valer esta función, pero sabemos que va a depender de ambas variables, tanto de ρ como de teta.
¿Y por qué se va a depender de ambas variables, tanto de ρ como de θ? Porque... Ahí. Ahora sí. Bueno, porque en un mismo ángulo, fijan un mismo ángulo, y la altura que va a haber, por ejemplo, a mitad de camino entre el eje Z y el manto del cilindro, va a ser diferente a la altura que va a haber en el manto del cilindro. Entonces, eso, algo que va a depender de tanto de ρ como de θ, pero que seguimos sin saber cuánto vale exactamente. Bien. Ahora, siguiente paso, calcular un diferencial de área. Ok, y acá nos va a quedar una expresión bastante fea. ¿Por qué? Fíjense primero que bueno, este vector va a ser coseno θ, seno θ, pero después vamos a tener la derivada parcial de z respecto de ρ y no sabemos cuánto vale eso. Bien. Acá nos va a pasar lo mismo con esta otra derivada, que nos va a dar menos ρ seno θ, ρ coseno θ, y acá nos va a quedar la otra derivada parcial del z, que tampoco podemos hacer mucho más con eso. Así que esta cosa de acá les aviso que queda horrible. Que de hecho no lo voy a escribir hacia el lado, lo voy a escribir hacia abajo. Porque va a ser, en el eje X va a valer seno de θ derivada de z respecto del ángulo, menos ρ coseno θ derivada parcial de z respecto de ρ. Acá nos va a quedar menos ρ seno θ derivada parcial de z respecto de ρ menos coseno de θ derivada parcial de z. Acá creo que me equivoqué acá en algunas cosas, pero a ver, en la pauta lo voy a tener hecho de mejor manera, pero bueno, después vamos a ver que en realidad no es tan importante. Pero por ahora, este va a ser nuestro vector, o sea, nuestro producto cruz, que acá es una cosa horrible, y aparte horrible, algo que no podemos trabajar mucho porque tenemos dos cosas que no conocemos. Acá también es una cosa horrible, donde tampoco podemos hacer mucho más por términos que no conocemos, pero la tercera coordenada, el eje Z de este producto cruz, es una expresión bonita. Es simplemente ρ. Bien. Acá vamos a elegir una orientación. O sea, bueno, el siguiente paso para calcular una integral de flujo, por decirlo, orientación. Bien. Ok. Nos dicen a nosotros que gamma es recorrida en sentido antihorario. Antihorario. Por lo tanto, por regla de la mano derecha, por regla mano derecha, nos vamos a quedar con la normal que apunta hacia arriba. Bien, así que nos quedamos con la normal que apunta hacia arriba.
que va, digamos, hacia arriba. Bien, así que en este caso, este producto cruz que calculamos, acá falta una cosa más. ¿Qué significa que apunta hacia arriba? Bueno, es decir donde el eje Z, el eje de la altura, sea mayor o igual que 0, ¿sí? Sea positivo. Y acá fíjense ustedes que la coordenada Z, la tercera coordenada, es ρ. Y un ρ que se mueve entre 0 y 1, por lo tanto, esto de acá es justamente la normal que necesitamos, la orientación que necesitamos. Aquella donde Z es positivo. Así que el diferencial de área con el que nos vamos a quedar va a ser... Ok, no quiero escribir esta tontera de nuevo. Aparte que, como les dije, creo que me equivoqué en algunas cosas aquí, pero no... Después se van a dar cuenta que no es relevante. Bien, esto y bueno, con los diferenciales correspondientes, ¿no? Bien, así que ahora es donde el problema se nos va a solucionar. Porque el siguiente paso es calcular el campo vectorial, que en este caso es el rotor de F, evaluado en la parametrización, producto punto con diferencial de área. Y aquí es donde nuestros problemas se van a solucionar. ¿Por qué se van a solucionar? Porque este rotor se anula en el eje X y se anula en el eje Y. O sea que esta tontera y esta tontera las vamos a multiplicar por 0 y listo, y no existen. Y por eso yo le decía que seguramente me equivoqué en esta matraca, pero ¿a quién le importa? Bueno, y además de eso, en nuestra parametrización nosotros no conocíamos el Z, pero este rotor no depende de Z, depende de X y de Y solamente, así que realmente nada, no nos va a quedar nada feo, nada que no conozcamos. Así que este rotor lo voy a escribir aquí abajito. Entonces este producto punto entre rotor de F evaluado en la parametrización, 1, 2, 3, diferencial de área, va a ser 2 ρ cuadrado coseno de teta menos 4 ρ cuadrado seno de teta, y con los respectivos diferenciales. Y ahora finalmente llegamos a el último paso, que es calcular la integral. Así que la integral de trabajo que nos pedían va a ser 0,2pi 0r de esta cosa que está aquí, que no es una integral difícil tampoco. Y va a valer 0. De hecho, va a valer 0. Se nos va a anular. Así que eso era el ejercicio. Ya tanto la P1 como la P2 eran problemas donde no teníamos parametrizaciones para poder calcular el flujo y el trabajo respectivamente, pero el teorema de Gauss y de Stokes respectivamente igualmente apañó, igualmente sirvió, igualmente lo pudimos hacer. Bien, y ahora en la P3 bueno, nos dan una curva que encierra un área y nos piden calcular el área que se encierra. Ok. Acá sea, vamos a llamarle gamma a la lemniscata de Bernoulli,
¿Por qué le vamos a llamar gamma? Para no estar todo el rato escribiendo lemniscata de Bernoulli. Ya, entonces. Bueno, ustedes pueden chequear que este es un, ahí, un caso donde calcular el área por definición de área es muy difícil. Así que aquí vamos a hacer algo que ya hemos hecho, que lo he hecho tanto yo como el Fabián en diferentes auxiliares, y es usar el teorema de Green para calcular áreas. Pero en este problema, que si bien se ve como un problema como súper estándar, así como idéntico a lo que ya hemos hecho antes, pero no. Este problema tiene unas sutilezas que hay que ir notando. ¿Por qué? Bueno, ya vamos a ver por qué. Usemos Green, ok, con los mismos campos escalares que ya hemos ocupado para calcular áreas usando Green, que es con m igual a 0 y con n igual a x. ¿Sí? Hasta acá todo normal. Ahora, acá donde viene la parte. Recuerden que así como lo hicimos con Gauss y así como lo hicimos con Stokes, acá tenemos que chequear las hipótesis de Green. Y acá vamos a darnos cuenta que la lemniscata no es simple. Ok. Una de las hipótesis del teorema de Green no se cumple. Y es que esta curva pasa más de una vez por el origen. No es simple. La parametrización, que acá nos las dan, evaluada en 0, es igual a la parametrización evaluada en pi. Es decir, 0, donde el origen. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué le hacemos? Dense cuenta aquí que la lemniscata de Bernoulli es simétrica respecto del eje Y. Simétrica. Acá esto es un espejo. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? En lugar de considerar todas las lemniscatas de Bernoulli, ok, consideremos solamente una mitad, una parte, ¿ya? Y esta mitad vamos a calcular esta área que está acá y la vamos a multiplicar por 2. Y con eso vamos a conseguir el área que nos piden. Así que, por simetría, sea, vamos a llamarle C, la curva que está, digamos, vamos a escribirlo así como la parte derecha, ya, entre comillas, que esto entre paréntesis va a ser la parte donde el x va a ser mayor o igual que 0, de gamma calculemos el área
que cierra C y lo multiplicamos por 2. Bien, así que ahora nuevamente vamos a chequear la hipótesis de Green. Chequear hipótesis de Green, pero esta vez con C. Porque ya cachamos que con gamma no se cumple. Así que bien. Ahora, por una parte tenemos que esta vez sí va a ser simple. Y también es cerrada. ¿Sí? Bueno, acá me faltó una cosa importante como... A ver, esto lo voy a descorrer un poco. Ya. La parametrización de C. C parametriza una parametrización que no es para nada difícil de entender. Vamos a colocarle un RDT y este RDT va a ser exactamente la misma parametrización de la lemniscata, pero con la diferencia de que esta vez el t, en lugar de moverse de 0 a 2pi, se va a mover de 0 hasta pi. O sea, se va a mover hasta por así decirlo, hasta mitad de camino, que hasta la primera vez en la que nuestra curva regresa al origen, ¿sí? Así que ahora, es simple, cerrada, y además la derivada de la parametrización va a ser igual a... Así que esto lo voy a hacer aquí mejor. La derivada de la parametrización va a ser igual a coseno de t, coseno de 2t. Bien. Por lo tanto, esto de acá nunca va a ser 0. ¿Por qué nunca va a ser 0? Porque para que el coseno de t sea igual a 0, con t moviéndose entre 0 y pi, en este intervalo, el único 0 que tiene el coseno es pi medios. Y eso nos lleva a que en este caso el eje y, que va a ser coseno de 2t, va a ser el coseno de pi, y eso es igual a 1, y eso, no, perdón, eso es igual a menos 1, y eso es diferente de 0. Así que el RDT es distinto de 0, 0, y acá lo mismo, por definición de norma. Por definición de norma, esto va a ser diferente de 0, y esto era justamente la definición de curva regular, ¿sí? En donde la norma de esta derivada nunca valga 0. Bien, así que R es simple, cerrada, regular. Y acá vamos a sea R, la superficie, que encierra C. Ok, esta superficie va a ser claramente acotada.
Y también tenemos que el m y el n que nos definimos antes son clase C1. Bueno, en este caso todo el espacio vendría a ser todo R2, todo el plano. En particular lo va a hacer en la adherencia de R, que es lo que nos interesa. Bien. Y ahora el teorema de Green tiene otra hipótesis. Tiene la hipótesis de que, y acá donde viene la segunda sutileza de este ejercicio. Necesitamos recorrer la curva en sentido antihorario, ¿sí? El teorema de Green nos dice, sea una curva recorrida en sentido antihorario. Recorrerse en sentido antihorario. Ok, ahora, ¿cómo podremos saber, digamos, cuál es la orientación de esta curva? Que no es una curva típica de siempre, como lo puede ser una circunferencia, una elipse, etcétera. El ejercicio es bastante sencillo, ¿no? Fíjense ustedes que si consideramos, por ejemplo, un t igual 0, entonces, bueno, el seno de 0 vale 0, y bueno, y acá tendríamos un 0 multiplicando 1, y esto va en el origen. Pero, cuando el t se mueve entre 0 y pi medios, bien, vamos a tener que tanto el seno como el coseno van a ser mayor o iguales que 0. Entonces aquí esto va a ser positivo y esto también va a ser positivo. Entonces desde el 0, miren, nos vamos a mover hacia el primer cuadrante, donde tanto el x como el y son positivos. Y listo, y solamente habiendo hecho ese ejercicio, ya sabemos cómo se recorre esta curva. Bien. Solamente haciendo ese ejercicio, como les dije. Pero, esto lo voy a hacer aquí. Así que esta va a ser la orientación, y si se dan cuenta, esto está en sentido horario, ¿ya? Está en sentido horario, está en sentido contrario a lo que nosotros queremos. Así que C recorrida de 0 a pi es en sentido horario. Así que lo que vamos a hacer es recorramos C en lugar de 0 a pi, la vamos a hacer de pi a 0. Bien. Así que ahora sí. Ahora finalmente procedemos a calcular el área. Ahora procedemos a calcular. Entonces, sea, ¿qué letra vamos a utilizar? En S, la superficie que encierra la lemniscata, que encierra gamma. Ok. El área
de S, que es lo que nos piden, por el argumento de simetría que ya expliqué, va a ser 2 por el área de R, que es la región que encierra solamente C. Y acá, bueno, por la definición de área, esto va a ser 2 por, ahora sí, la definición de área, que es la integral de superficie, que, ojo que integral de superficie e integral de flujo no son lo mismo. Chequear el auxiliar 4 para ver que efectivamente no son lo mismo. Y esto va a ser igual a esta derivada. ¿Por qué? Por la manera en cómo definimos tanto el n como el m. El m vale 0, por lo tanto todas sus derivadas valen 0. Y el n vale x, así que su derivada respecto de x vale 1. De x, de y, que el de x y de y no es más que el diferencial de área sobre las coordenadas cartesianas. Y ahora, por teorema de Green, y esta es la parte importante, por el teorema de Green, esta va a ser la integral de línea. Bueno, en realidad esto es una integral de trabajo disfrazada o camuflada, por así decirlo, pero Green me lo va a transformar en esa otra expresión que está ahí. Y ahora sí, el m dijimos que valía 0 y el n que valía x. Así que esto nos va a quedar 2 por la integral sobre c de x de y. Ok. Donde x es igual a seno de t y el y es igual a, bueno, no, perdón, de y, la derivada de la parametrización en y, que es coseno al cuadrado de t menos seno cuadrado de t de t. Bien, eso es lo que va a valer el de y. Esto lo vamos a hacer acá. Así que esto nos va a quedar en 2 por... Y acá, esta es la parte importante. Esto no va a ser una integral de 0 hasta pi, va a ser una integral de pi hasta 0. De seno de t, coseno cuadrado de t, menos seno cuadrado de t, y esa integral, bueno, esta expresión de acá va a ser, y les va a quedar en 4 tercios. Recuerden, todos estos cálculos que yo me salté en la pauta están hechas con lujo de detalle. Así que, bueno, esa es el área que nos piden. Fíjense ustedes que si nosotros hubiésemos, y esta es la segunda sutileza, porque la primera sutileza era ver que la curva que nos pedían no es simple, la otra sutileza era el tema de la orientación, porque Green nos pedía que la curva sea recorrida en sentido antihorario. Si nosotros no hubiésemos considerado esa hipótesis, y tal vez hubiésemos calculado lo que es como más natural para nosotros, que estamos mucho más acostumbrados a calcular la integral de 0 a pi y no al revés, pero eso nos hubiese dado negativo, nos hubiese dado menos 4 tercios, lo cual no tiene sentido porque estamos hablando de un área, de calcular un área, como el área va a ser negativa. Así que, bueno, eso fue mi parte del auxiliar. Ya, vamos con la siguiente pregunta. En la parte A nos dan el siguiente campo vectorial. Fíjense que es bien sencillo. Y sencillo en el sentido de que no es una expresión muy fea. En la primera pregunta nos preguntan si es que existe un U tal que la divergencia de U es, perdón, la divergencia, el gradiente de U es F. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Nos preguntan si es que F es conservativo. ¿Ya? Fíjense que F está bien definido en todos lados, es C1 en todos lados. ¿Sí? F es C1 en todos lados, en todo el espacio. Por lo tanto, una buena manera de ver si el F es conservativo es calcular su rotor, considerando que su expresión es bien bonita, ¿ya? En lugar de ir por toda la matraca de ir buscando un candidato. ¿Ya? Entonces, el rotor de F,
que es itongo, jototongo, catongo, de x, de y, de z, menos z y x, no es más que derivado con respecto a y de x, eso es cero, derivado con respecto a z de y, eso es cero, bacán, la primera coordenada es cero, jototongo, derivado con respecto a x de x, uno, menos la derivada con respecto a z de menos z, menos uno, y en catongo queda 0 menos cero, ¿sí? Derivado con respecto a x de y, y derivado con respecto a y de z, menos z. Esto es cero menos 2 porque uno menos uno menos uno es dos, esto es cero. Fíjense que esto es distinto de cero, ¿sí? Por lo tanto, f no es conservativo, porque si es conservativo, entonces necesariamente su rotor es cero, ¿sí? Lo que implica que no existe salud. ¿Ya? La segunda parte es algo parecido. Nos preguntan si es que existe un U tal que el rotor, un U ahora un campo vectorial, el rotor de U sea exactamente en F. Bueno, espero aquí que se acuerden de la propiedad de que, eh, bueno, de existir tal U, entonces cero, que es la divergencia del rotor, esto es válido para cualquier campo vectorial, ¿sí? Siempre la divergencia del rotor siempre es cero, ¿ya? Pero si existe tal U, entonces necesariamente se cumple esto, ¿sí? Y esto es, derivado de respuesta a x de la primera coordenada, que es menos z, más la coordenada de respuesta y de la segunda coordenada, que es y, más la derivada de respuesta z de la última coordenada x, ¿sí? Y esto da cero más uno más cero, es decir, 1 igual cero. Contradicción, por lo tanto, no existe tal U. Sí, estas son cortitas, pero es como para ir recordando propiedades. Como que en verdad lo que había que hacer era como fijar que esto es un campo bien bonito, entonces se podía sacar el tiro, el rotor, divergencia y esas cosas. Y recordar que la divergencia del rotor es cero, ¿sí? Independiente del campo vectorial al cual lo estamos sometiendo, ¿ya? Eso siempre es cero. Vamos con la siguiente. En la parte B nos dan ahora este campo vectorial, que fíjense que va de R2 en R2, y la primera pregunta nos dicen calcular el rotor, ¿ya? Hay una expresión por rotor de cuando es de R2 en R2, yo no me acuerdo, así que lo voy a hacer a la mala, como toda la vida. Triángulo root I, triángulo root Z, esto queda la primera coordenada, 1 así cuadrado, seno de x, más 2x seno de y. Aquí, perdón, me adelanté un poco con la notación, yo había notado como el determinante de la cuestión, ¿ya? Pero se entiende. 1 así cuadrado más seno de y, más 2i coseno de x, y la tercera coordenada es cero, ¿sí? Porque aquí no hay una tercera coordenada actuando, la tomamos simplemente igual cero, ¿ya? Pero recuerden que siempre pueden hacer eso. Entonces, en Itongo, fíjense que les va a quedar cero menos cero porque ninguna depende de z, ¿sí? Jotatongo lo mismo, le va a quedar de x con respecto a cero, perdón, le diría con respecto a x de cero, eso es cero, menos le diría con respecto a z de algo, pero ese algo ya sabemos que no depende de z. Y ahora sí el término que importa, diría con respecto a x de esto, eso no es más que menos 2x seno de y. Eh, Habrá menos 2i seno de x, porque la derivada de coseno es menos seno, menos derivada con respecto a y de esto, que es menos 2i seno de x, más, perdón, menos 2x seno de y. ¿Sí? Esto no es más que 0, 0, menos 2x seno de y, menos 2i seno de x, más 2i seno de x, más 2x seno de y. Bacán porque este se muere con ese y este se muere con ese. Esto es cero, cero, cero. Sí, por lo tanto, del rotor, cero. Y fíjense que el campo vectorial es C1 en todo el espacio, por lo tanto es conservativo. Observación, F es conservativo. Ya. Eso nos va a ayudar en la
segunda parte, porque nos dicen calcular la integral del trabajo de esta f con c una recta, una curva, que va desde el punto P al punto Q. ¿Ya? Entonces, como f es conservativo, encontremos un potencial phi tal que el gradiente de phi es exactamente f. Entonces, si phi es gradiente de f, entonces la derivada con respecto a x de phi tiene que ser la primera componente de la f, y eso es menos i cuadrado seno de x más 2x coseno de y, y la derivada con respecto a y de la phi tiene que ser eh, menos x cuadrado seno de y más 2y coseno de x. ¿Ya? Y aquí no hay que darle mucha vuelta a veces, como que si ustedes ya vieron cuál es la solución de esto, pueden llegar y chantarla, porque es como cuando resolvían integrales y a veces se nos daba el tiro como cuál era la solución de la integral o de la primitiva, podían llegar y ponerla, como justificando un poco quizás por inspección o qué sé yo. ¿Ya? Pero si no lo ven, fíjense que a esto le llamo 1, a esto le llamo 2. 1 me implica que entonces mi potencial, que depende de dos parámetros, porque, o sea, de los parámetros de x, y, porque el campo depende de x, y, es la primitiva de esto con respecto a x. Y la constante tiene que ser con respecto a y. Tiene que depender de y, ¿sí? Porque estoy tomando primitiva con respecto a x. Ya, y esto no es más que y cuadrado coseno de x más x cuadrado coseno de y, porque y, todo lo que tenga que ver con y es constante para la x, más 6. Y fíjense que esta expresión al tiro me cumple 2, ¿sí? Entonces, notar que si este es mi potencial, o sea, perdón, si esto es mi potencial, que eso lo voy a hacer más formal, entonces, cuando yo lo derivo con respecto a y, esto me queda al tiro 2y coseno de x menos x cuadrado seno de y más la derivada con respecto a y de esta expresión, pero eso quiero que sea igual a 2. Y eso me implica que esta cosa es cero, y esto implica que esta expresión no depende de y. ¿Sí? Es simplemente una constante. ¿Ya? Por lo tanto, el potencial, en verdad nosotros encontramos muchos potenciales, porque para cada constante c yo tengo un potencial de la forma y cuadrado coseno de x más x cuadrado coseno de y más c, pero como yo simplemente quiero uno para efectos del cálculo, va a tomar c igual cero, es un potencial. Por lo tanto, este es tal que el potencial, o sea, perdón, el gradiente igual. ¿Ya? Por lo tanto, la integral que pedían no es más que evaluar este potencial en el punto final, que era 1,0, menos el punto inicial, que era 0,0. ¿Sí? Y eso da algo. Así que da 0 al cuadrado coseno de 1 más 1 al cuadrado coseno de 0 menos 0 al cuadrado coseno de 0 más 0 al cuadrado coseno de 0. ¿Sí? Todo esto es 0, esto es 0, esto es 0 y esto vale 1. Entonces, 1 al cuadrado por 1, eso es 1. Ya, vamos con la última pregunta. En la parte A nos piden demostrar esta identidad, que si f es un campo vectorial C2, entonces el laplaciano de f es igual a el gradiente de la divergencia menos el rotor del rotor. ¿Ya? Observación, ¿qué es el laplaciano de un campo vectorial? Simplemente el laplaciano por de cada componente. ¿Sí? Si es que f lo escribo como f1, ¿cierto? f2, f3. ¿Sí? ¿Y qué es el laplaciano de...? Bueno, ustedes están de acuerdo que f1
es un campo escalar, ¿cierto? Entonces, el laplaciano de un campo escalar es simplemente la suma de sus segundas derivadas. O sea, pero no de las cruzadas. Vale, esto es de x f1 más la segunda derivada de f1 más. Eso es el laplaciano de f1, por ejemplo. Sí, por supuesto, analógamente el laplaciano de f2 y el f3. Sí, es la misma sumatoria, pero ahora con f2 en lugar de f3. Ya, súper. Ya, lo que vamos a hacer es tomar la expresión de la derecha y empezar a matraquear. ¿Ya? Este ejercicio no es tan complicado, el tema es no enredarse en la matraca. Sí, es súper matraquero. Entonces, vamos a calcular esta expresión y esta expresión por separado y luego las vamos a restar. Y idealmente nos va a dar que esa resta va a ser exactamente la expresión de aquí. ¿Ya? Entonces, el gradiente de la divergencia es el gradiente, ¿cierto?, de la suma de estas cosas. Esto era F2. Sí, esa es definición de divergencia. Y por supuesto, cada uno de estos es un campo escalar. Entonces, el gradiente de la suma es la suma de los gradientes. Entonces, esto es el gradiente de eso más el gradiente de eso más el gradiente de esto. ¿Sí? Eh, Voy a explicar solamente este término. El resto va a ser análogo, ¿ya? Y quizás utilice el poder de la adición. Entonces, este de aquí es eh, el vector dado por la derivada con respecto a x de la cosa a la cual le estoy sacando el gradiente, la derivada con respecto a y de la cosa a la cual le estoy sacando el gradiente, y la derivada con respecto a z de la cosa a la cual estoy sacando el gradiente. ¿Sí? Y están de acuerdo que esto no es más que, bueno, más el gradiente de lo que me falta, más el gradiente. Eso. Ya. Entonces, ahora por temas de matraca, para no enredando con las coordenadas, voy a escribir itongo, jotatongo, perdón, itongo, jotatongo y catongo. ¿Ya? Para no andar arrastrando la notación de vector, porque ahora va a quedar una expresión muy larga y fea. Entonces, esto de acá queda segunda derivada, ¿cierto? De F1 más la derivada cruzada de F1 con respecto a y con respecto a x, más segunda derivada, pero, o sea, perdón, derivada cruzada con respecto a z, con respecto a x de F1. ¿Sí? Esto en itongo, esto en jotatongo y esto en cotongo. ¿Ya? Y ahora uso el poder de la adición para decir que lo que me falta es eso. ¿Ya? Entonces, esto era el gradiente de F1 de X. Y por supuesto, nuevamente, este es el gradiente de F2 de Y. Y esto es el gradiente de F3 de Z. Sí, pueden chequearlo, pero es algo. ¿Ya? Hasta ahí como que no se puede resolver más. Como que podríamos juntar los itongos, ¿cierto? Los jotatongos y los catongos, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora vamos a trabajar esta otra expresión. Y para ello, aquí les puse como observación. Quizá voy a tirar esto más para arriba. Es que cuando uno tiene un campo vectorial G, el rotor escrito en itongo, jotatongo, catongo es simplemente eso. ¿Sí? Básicamente de definición. Como que esto es la primera coordenada, esto es la segunda y esto es la tercera. Súper. Entonces, si tengo F como F1, F2 y F3, el rotor del rotor es el rotor de la expresión de adentro, y la expresión de adentro no es más que corchofeo, el cual voy a hacer aparecer ahora. Ya. Entonces, ahora yo quiero sacarle el rotor a esta cosa, y ahora esto es mi primera componente.
esto es como mi G1, esto es mi segunda componente, G2, y esta es mi tercera componente, G3. ¿Ya? Usando la definición de aquí, eso, sabemos que es en Nitongo, queda la derivada con respecto a I de la tercera componente, que es eso. ¿Sí? Entonces, de F2 de X menos de F1 de Y. Y a eso le resto la derivada con respecto a Z de la segunda componente, que es eso. ¿Sí? Entonces, de F1 de Z menos de F3 de X. ¿Sí? Y eso queda en Nitongo. Ahora voy a Jototongo. ¿Y qué va a ser? La derivada con respecto a Z de G1 menos la derivada con respecto a X de la tercera componente. ¿Sí? Y en Catongo, análogo. ¿Sí? Tengo que usar esta expresión. Entonces, voy a de nuevo hacer uso del poder de la edición para llegar y chantarle la expresión. Listo. Entonces, ahí están los términos que nos faltaban, que por supuesto eran algo a lo que expliqué en el programa primero, pero eh, ir haciendo los respectivos cambios. ¿Ya? Ahora podemos escribir esto más bonito. En Itongo nos va a quedar segunda derivada, pero esta es cruzada, de I de X de F2, menos segunda derivada con respecto a I de F1, menos segunda derivada de F1 con respecto a Z, menos derivada cruzada de Z de X F3. ¿Sí? Esencialmente lo que hice fue como ir derivando, componente a componente. ¿Sí? Luego aquí, luego acá. ¿Sí? Aquí me faltó un menos, porque ese menos con ese menos los menos. Ya. Todo eso queda en Itongo. Se darán cuenta que para Jotatongo y Catongo voy a hacer lo mismo. Entonces, de nuevo voy a hacer uso del poder de la edición. Listo. De nuevo lo que dije, fui derivando componente a componente. Y hasta el momento no hay mucho más que voy a hacer, salvo ahora restar el término que teníamos con el término que encontramos. ¿Sí? Con esto, el gradiente de la divergencia de F menos el rotor del rotor eh, queda. En Itongo teníamos estas tres cosas. ¿Sí? Entonces, copiar, pegar. Entonces, tengo esa, esa. Y a eso le tengo que restar la componente Nitongo de esto. ¿Sí? Entonces, menos todo esto. ¿Sí? Por supuesto, más las componentes en JTongo, que de momento voy a escribir simplemente así. Voy a estudiar solamente la componente Nitongo porque se dan cuenta que el resto son análogas y después voy a escribir bien la expresión. ¿Ya? Pero de momento, para explicar el cálculo, es eso. Bueno, aquí factorizando los citongos, ¿cierto? Y pasándose menos para adentro. Esto queda igual a. Ya, de nuevo hice uso del poder de la edición. Simplemente agarré estos tres términos, los factoricé por itongo y los junté con el otro itongo de acá, porque estoy sumando coordenadas sin itongo. O sea, estoy sumando componentes de itongo. Y este menos de aquí pasa a ser un menos acá, un más acá, un más acá y un menos acá. Sí, que son esos signos respectivamente. Ya se puede. Fíjense que este término, con ese término y ese término se juntan y hacen el laplaciano de F1, ¿sí? Mientras que ese término de ahí es igual a ese término de acá, o casi igual, salvo que las derivadas están en distinto orden, pero como F
S2 podemos usar el teorema de Schwartz, eh, teorema que dice que las derivadas cruzadas son iguales. ¿Sí? Entonces aquí estoy sumándola y aquí la estoy restando, por lo tanto se mueren. Y de forma análoga esta se muere con eso. ¿Sí? Porque de nuevo es una derivada cruzada en distinto orden, pero como FC2 son necesariamente la misma. Y eso queda en itongo. ¿Sí? Ahora voy a hacer uso de nuevo del poder de la edición para escribir los componentes J tongo y se dan cuenta que también queda el laplaciano de F2 y el laplaciano de F3. Listo, ahí está la componente J tongo y está la componente K tongo. Nuevamente voy a entrar S menos. En el coche. Aquí simplemente esta es la componente de la divergencia, rotor del rotor, y lo estoy restando. Divergencia el gradiente de la divergencia, rotor del rotor, y lo estoy restando. Así que ese menos ahora entra y cambia los signos de todo. Y este menos también entra y cambia los signos de todo. ¿Sí? Y ahora, de nuevo, FC2, así que ese término se muere con S, y ese término se muere con S, y asimismo este término se muere con S, y este término se muere con S porque FC2, entonces esas derivadas cruzadas necesariamente son iguales. ¿Sí? Por el teorema de Schwarz. ¿Sí? Aquí, de nuevo, FS2, y entonces porteo de Schwartz, no sé cómo se escribe, por eso no estoy notando. Las derivadas cruzadas son iguales. Las derivadas cruzadas, o sea, las segundas derivadas cruzadas son iguales. Las segundas. ¿Sí? Genial, porque en Itongo nos queda el Laplaciano de F1 y aquí queda la suma, eh, esta sumatoria, que es no es más que el Laplaciano de F2, y aquí también queda esa suma que no es más que el Laplaciano de F3. Sí, esto es exactamente el Laplaciano de F. Bien, eso concluye la parte A. Vamos con la parte B. La parte B nos dice E y H solenoidales. Eso quiere decir que su divergencia es nula. Entonces, E y H, que además vamos a suponer que son C2, de divergencia nula, que se relacionan mediante el rotor de es menos mu, la derivada temporal de t. Es decir, E y H son funciones de cuatro variables. La cuarta variable viene siendo el tiempo, ¿sí? Y estos rotores y divergencias se toman con respecto a las coordenadas espaciales. Es decir, E, esto no tanto por ejemplo para I es análogo, o sea, perdón, para H es análogo, es así, pero yo cuando tome la divergencia estoy solamente considerando eso y esta de acá la tomo fija, ¿ya? Y eso es para todo t. ¿Ya? Me refiero a que esto es para todo t. Entonces, primero fijo t, tomo la divergencia con respecto a las variables espaciales, y como el t fijo en principio era arbitrario, entonces esto es válido para todo t. ¿Sí? Eso. Y lo mismo aquí, como para todo t, eh, este rotor se refiere al rotor en coordenadas espaciales, que después obviamente queda en función del t. Eso, pero se haya entendido. Nos piden demostrar que ambos campos satisfacen esto. Por demostrar, el laplaciano de esta cosa es epsilon mu, donde epsilon y mu son constantes, entonces nos piden demostrarlo cuando es E y cuando A es H. Sí, entonces vamos con E. Probémoslo para E, y por supuesto para H queda propuesto, pero es análogo, sí, exactamente el mismo verbo. Entonces, usando la parte anterior,
¿Por qué la parte anterior? Porque nos están diciendo que la divergencia de la cosa es cero y esta cosa se relaciona mediante rotores. ¿Sí? Entonces, eh, podemos usar la expresión anterior para decir que el laplaciano de E es el gradiente de la divergencia de E menos el rotor del rotor. La divergencia es cero, así que todo este término es cero. Y esto queda menos el rotor del rotor de E, pero el rotor de E ya vimos que es menos mu de h de T, ¿ya? El rotor es un operador diferencial, ¿cierto? Que es lineal, ¿ya? Entonces, esta mu, este menos mu, que es una constante, sale, necesariamente queda menos mu, rotor de h de T, ¿sí? Y ahora vamos a escribir esto para justificar que este diferencial de t también sale, ¿ya? Entonces nos va a quedar el rotor de h. Ya, pero vamos a escribirlo. Esto queda eh, derivado respecto a y, ¿cierto? De la tercera componente, ¿sí? Recuerden que lo voy a escribir al lado. Eso no es más que derivar componente a componente. ¿Sí? Si es que h es h1, h2 y h3. Entonces, esto queda menos ya de z de la segunda componente en itongo. Y de nuevo voy a usar el poder de la edición para decir que la expresión es cero, ¿ya? Ahora usamos que h es C2 y por lo tanto los diferenciales se dan vuelta, es decir, esto es igual a esto, y donde lo que hice fue intercambiar los diferenciales, ¿sí? Como que en principio tenía de i después de t, ahora estoy haciendo de t después de i, de nuevo porque perdón, porque h es C2 y uso el teorema de Schwarz. Ahí no sé cómo se escribe. Inicialmente di vuelta a los diferenciales y ahora factorizo, me falta un corchete, factorizo los diferenciales, el diferencial de t, es decir, queda, el primer término es dt de t, en itongo, ¿cierto? Y, por supuesto, los demás son análogos, de nuevo voy a usar el poder de la edición. Y ahora tengo un dt ahí, dt ahí, dt ahí, puedo volver a factorizar para llegar a que esto es igual a eso. Ahí de nuevo lo que hice fue factorizar ese dt, ¿sí? Y ahora lo que me queda adentro no es más que el rotor de h. Entonces, esto es mu dt rotor de h, lo cual ya sabemos que no es más que eh, mu ddt ddt e por la relación que tenían h y e, por una epsilon, ¿cierto? Y ese epsilon sale porque es una constante y recuerden que derivar es algo lineal, así que las constantes salen y queda mu epsilon derivada con respecto a t, derivada con respecto a t de, y eso no es más que la segunda derivada con respecto a t. Sí, por supuesto, para h es algo. Y eso concluye el ejercicio.